Y así la primera persona que está con nosotros ahora es José Francisco Álvarez. Álvarez es catedrático de la UNED, es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenemos también a Guillermo Williamson Castro, que habéis conocido antes porque ha estado presentando también, ha inaugurado este congreso, viene de la Universidad de la Frontera, de Temuco. Creo que es un gran dialoga bastante bien con pueblos indígenas donde él vive. Creo que es muy interesante lo que nos va a contar. También tenemos a María José Corral Carrillo, de Sevilla. Ella trabaja en el CEI Fray Bartolomé de las Casas, en la zona de las 3.000 viviendas en Sevilla, y creo que también nos va a contar una experiencia bien interesante sobre la etnia gitana. Y también tengo que decir que está haciendo la tesis conmigo y estoy gratamente encantada de haberla conocido. Eladio Boda González es, ante todo, un gran amigo de la Universidad, de la UNED, mío también, por supuesto, y es el secretario de la UNED de Sevilla, también es coordinador del COIE en Sevilla y también nos va a contar una experiencia magnífica sobre los inmigrantes que están inscritos en ese centro asociado y con los que también se dialoga. Entonces creo que son 4 historias, 4 experiencias, 4 bonitas comunicaciones que nos van a hacer vibrar seguro. Ahora José Francisco Álvarez nos va, yo creo que a deleitar sobre, tiene 12 minutos y nos va a deleitar, nos va a comentar sobre la identidad y la elección. Así, Francisco, tienes la palabra. Gracias y muchas gracias por haberme invitado a esta sesión. ¿Se oye bien, no? Sí. ¿Se oye bien? Sí, sí. A la directora del centro de la UNED, a Andrés, que siempre es tan activo y a todos los que han contribuido a organizar esta cuestión. En esta mesa de debate sobre el diálogo y la cultura, yo quería plantearles, bueno, ya han dicho que soy filósofo, entonces voy a plantear solamente en poco tiempo un tema conceptual. Yo sé que las otras experiencias van a ser experiencias más directas, más vivas, tienen que ver con la práctica, ¿no? Directa, pero yo creo que la práctica sin teoría es ciega, ¿no? Aunque la teoría sin la práctica es muda, pero, en fin, como recordaba Kant, ¿no? Pero que ahora está de moda recordarlo hasta para las elecciones, pero lo que quería plantearles es un tema conceptual que está a la base de gran parte de lo que vamos a discutir, creo yo, que es, y justamente cuando en una mesa sobre diálogo y cultura, que es la importancia de la elección de los individuos en el proceso del diálogo. Si no hay personas que tengan capacidad de elección, no hay diálogo posible. El diálogo no puede darse entre culturas. No es algo que las culturas se pongan a hablar una con la otra. ¿Qué es eso, no? O sea, es lo más auténticamente humano, es precisamente el logos, la palabra. Estamos condicionados, tenemos constricciones por nuestra inserción en una determinada tradición cultural, en un determinado estilo de vida, en una determinada familia, pero si no tenemos capacidades como individuos para elegir, no es posible dialogar. En fin, ese va a ser un elemento conceptual principal, que es el que quiero tratarles. Como es breve el tiempo, yo tengo una presentación, pero que no se las voy a pasar, simplemente ustedes, es más bien una herramienta también que sirve para que algunos de ustedes la puedan utilizar en sus actividades, y los que la conocen ya, pues nada, y los que no, pues así lo van viendo. Es en la plataforma Storify. Si ustedes van simplemente a Storify / Álvarez UNED, ya encontrarán, o sea que no hace falta, está todo ahí disponible. Y lo que les he presentado, se los muestro enseguida, es, miren, por ejemplo, esta es una intervención de Amartya Sen, es un autor clave, lo que yo quiero plantearles, tiene un libro pequeñito, muy interesante, bueno, más que un librito, es un folleto de una conferencia, que se llama Reason Before Identity, la razón antes de la identidad. Es la primera conferencia que da Amartya Sen en Oxford después de ser Premio Nobel de Economía. Ahí lo tienen simplemente en un reconocimiento de honoris causa y le dan un poquito, hay una entrevista, y entonces Amartya Sen ahí explica muy claramente cuál es su posición al respecto. Luego hay una persona que resume
su posición sobre la identidad y la elección. Otra entrevista pequeña con Amartya Sen. Luego hay cuestiones de las Naciones Unidas sobre la Organización de las Naciones Unidas sobre la educación y la cultura, sobre el tema del diálogo intercultural. Tienen un par de entrevistas más de gente por ahí y además lo que surja lo puedo ir poniendo también brevemente, en otros momentos se la actualizará. Ustedes siempre verán la versión definitiva de esto. No tengo, normalmente se pueden poner textos en medio, fácilmente entre una presentación y la otra, que se las iré poniendo después de lo que vamos discutiendo, lo que sea. Me interesaba que lo mirasen, sobre todo porque, ya digo, los que lo conozcan, pues ya bien, y si no, los que no. Es una cosa, como le decía antes a un amigo, que se prepara, si uno sabe por dónde tiene que ir, pues esto se prepara en 10 minutos, ¿no? Porque te hace búsquedas paralelas sobre la red, que las insertas rápidamente aquí, en fin, y te queda todos unos materiales muy útiles, ¿no? Bueno, esa era la cuestión, entonces no les voy a desarrollar por ahí, simplemente ustedes tienen ahí la entrevista de Amartya Sen, etc. Yo lo que les voy a comentar es alguna ideita simple sobre el tema de el diálogo, como les decía antes, es algo que se da entre personas. Y hay que ir, hay mucho buenismo, digamos, sobre el diálogo, en el sentido de que todo dialogando se resuelve y hablando todo, y entonces incluso aquello del diálogo entre culturas, ¿no? Que es una posición buena, y bueno, lo bueno, pero ya saben que el infierno está empedrado de buenas intenciones, el camino al infierno, ¿no? Entonces, quizá antes hay que distinguir, es importante distinguir entre diálogo y negociación. En la negociación siempre, para que pueda ser eficiente, también tiene que haber puntos de amenaza realizables, porque si no, no se negocia. Siempre, y hasta el débil tiene que tener una posición de amenaza al otro también que sea capaz de cumplir, para que se pueda producir la negociación hasta llegar a una situación de equilibrio, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que se trata, como dice la academia, de discutir o de hablar entre dos personas que alternativamente van manifestando sus ideas y sus posiciones, pero que se trata de ir buscando avenencia, ir encontrando lo que, hoy que se habla tanto de diálogo entre culturas, lo que simplemente yo quería decir, es una cosa muy simple, muy sencillita, y que muchas veces, por ser sencilla, no nos damos cuenta cuando empezamos a organizar la conversación, ¿verdad?, que es importante partir de ella. Y es que nosotros, está claro que nos vivimos en una comunidad, y efectivamente incluso nuestro lenguaje, nuestros afectos, tal, se expresan vinculados en parte a esa comunidad. Pero durante el siglo XX ha habido corrientes filosóficas que han pretendido plantearnos como que los individuos descubren la identidad. Y justamente si uno cree que la identidad se descubre, no hay posibilidad de establecer diálogo. Hay muchas tendencias, incluso pedagógicas y tal, que hay que hacer que el niño, por ejemplo, llegue a descubrir cuál es la comunidad en la que está inserto. Y lo que tiene que es más bien construir y elegir un proceso de identificación con algunos de los valores que están en su entorno. No existe una cultura estática, cerrada, definida. Hoy mismo hay una cosa en la prensa para que las perversiones, lo mejor es verlas con un ejemplo. Hoy hay una noticia en la prensa absolutamente perversa de una cosa que se ha decidido ayer en el Parlamento Autónomo de Valencia, en España. Es una cosa que si fuera dicho por otra gente, diría uno que está hablando de toda esta cosa que se habla de los yihadistas y tal. Imagínense, se constituye en Valencia una cosa que se llama, es un organismo para vigilar la identidad, poco más o menos. Lo forma el Tribunal de Aguas de Valencia, el Misterio de Elche, la Fiesta de los Madres la Madre de Dios de Algemesí. Todo esto constituido por el gobierno. Academia de Cultura Valenciana, etcétera, etcétera, federaciones musicales, peñas taurinas. Y se constituye esa comisión, Observatorio de la Identidad, ¿sí? Pero fíjense qué cosa más terrible. ¿En qué consiste? La verdad que solamente lo votó un partido, el Partido Popular allí. ¿Qué función tendría? Formular de oficio o previa denuncia, petición razonada al órgano que sea competente para que en su caso adopte el acuerdo de inicio del procedimiento a fin de determinar la pérdida del derecho al cobro de una subvención por parte de la persona física o jurídica beneficiaria cuando se trate de subvenciones otorgadas en el sector público
que se aprecie que el objeto de la actividad suponga un agravio o menosprecio manifiesto contra las señas de identidad del pueblo valenciano. Imagínense si esto fuera puesto por algún país emergente, llámelo usted Maduro, la señora Kirchner, quien sea. Es un disparate, es algo de una, pero no solamente un disparate, es algo de una gravedad enorme, porque así es donde se constituyen cosas tan perversas y como el conflicto de civilizaciones, por ejemplo, porque claro, si tú piensas que hay otra civilización, ¿no? que es algo como separado de ti, de en otro lugar de lo humano, entonces en realidad es lo que llaman los sociólogos una profecía que se autocumple. Lo peor del del conflicto de civilizaciones de Huntington no es que sea falso, que es erróneo, que es incorrecto, sino que consigue transformarlo en una profecía que se cumple. En realidad, las posiciones como la de Hutchinson son generadoras de terrorismo. Y posiciones como esta serían, desde el gobierno de Valencia, son terribles, porque pueden generar algo como que existe una identidad valenciana, una identidad catalana, una identidad inglesa, americana, que fue la fuente principal del Estado-Nación. Habrá que terminar, ¿verdad? Que es muy grave esta cuestión. Por tanto, una cuestión es ser consciente de la importancia de nuestra inserción en una comunidad y de los derechos que podríamos tener y deberíamos tener como sujetos pertenecientes a una comunidad, pero al mismo tiempo defender que como personas, como individuos, tenemos capacidad de elección y formamos parte de identidades múltiples. A nadie ustedes se le ocurriría que alguien dijera, por ejemplo, algo que es trivial. Es decir, porque alguien sea inglés, británico, alguien dijera a la vez, significa que, qué sé yo, que es integrista de los... o en fin, de cualquier partido inglés, que por tanto que es cristiano en alguna de sus variantes. No, es decir, esas cosas uno no asocia que alguien sea del británico a que sea ni gay, ni que sea dandy, ni que sea tal. ¿Por qué a veces hacemos eso cuando hablamos de los países de África, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Irak? O a veces cuando hablamos de los griegos, como los vagos de la película, y los ricos y los activistas para el trabajo, los workaholics de los alemanes. Eso es una falsedad. Es una falsedad de las grandes. O sea, en Alemania hay gente que trabaja y otra gente que vive del trabajo de otros, como en Andalucía, como en Grecia, como en todos los lugares. Y nosotros tenemos identidades múltiples, somos profesores de filosofía por un lado, y a lo mejor me siento más cercano a un profesor de filosofía de México que a otra persona que resulta que es de mi pueblo o que vive conmigo en Madrid, cerca. O sea, luego algún amigo tiene una identidad sexual determinada, tal. Entonces las personas son múltiples y por tanto hay que abrir el espacio a la elección, al diálogo y a la conversación. Por eso cuando nos acerquemos a formar jóvenes, además de ayudarles, va a salir esos temas aquí, además de valorar positivamente algunos de los valores de las comunidades en las que se insertan o de las que proceden, también habrá que hacer la crítica interna, no tanto de externos, sino que hay que defender el que las comunidades son comunidades que, si son humanas, son comunidades de discusión, de debate. No existe una comunidad hindú así sin más. No existe una comunidad gitana sin más, que tengamos unas señas de identidad de qué es eso. Hay que plantear que de la defensa de los derechos internos, precisamente a la disidencia en el seno de esas comunidades. Y por eso hay muchas veces que los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la disidencia, es algo que hay que defender en cualquier caso. No vale, si hay una comunidad, no hay que respetar porque desde siempre, entonces respetemos porque durante muchos años estuvimos en España, ¿no?, la Santa Inquisición, entonces habría que defender la Santa Inquisición. Porque tuvimos bastantes siglos, había gente que se marchaba de España para vivir libre, ¿verdad?, a lo mejor al Imperio Otomano, porque aquí pues les cortaban el cuello, ¿no?, o los quemaban. Entonces, simplemente eran esas cuatro cosas filosóficas muy simples. La capacidad de elección es fundamental para poder construir identidades y también para respetar los valores positivos que tienen otras comunidades, porque la democracia no es una cosa simplemente de Europa o de tal, es una cosa de larga historia en la humanidad. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias, Francisco. Ahora tiene la palabra el profesor Guillermo Williamson Castro, que nos va a comentar alguna cosita sobre, es que cambió el título, del diálogo pedagógico al diálogo social. Ahora que me vayan pasando los papeles. Es que si no, es que os va a llevar. Pero es lógico. Que me tiene que pasar los papeles. Porque es que si no, no puedo decidir. A lo mejor para los siguientes. Bien, de nuevo, buenos días a todos, a todas. Un agrado estar en esta mesa. Tenemos más o menos 10 minutos, por lo tanto, voy a conversar. ¿Se escucha bien? Voy a hacer algunos planteamientos a partir de lo que es fundamentalmente nuestras experiencias bajo algunos supuestos básicos. La primera es que si nosotros queremos diálogo en la sociedad, tenemos que entender que ese diálogo es un diálogo dialéctico entre lo que se aprende en la escuela, cuando digo la escuela lo digo en todo el sistema de educación formal, o cualquier sistema educativo, como en la sociedad. Hay un diálogo, si queremos diálogo social, tenemos que tener diálogo en la escuela. Si hay diálogo social, va a haber diálogo en la escuela. Algunas fuentes de reflexión, a mí me parece que un poco los planteamientos, y lo voy a leer desde fundamentalmente América Latina, algunas fuentes que me parecen importantes, que nos pueden entregar un enriquecimiento, una noción de diálogo a nivel pedagógico en el sistema educativo. De alguna manera el pensamiento crítico, la pedagogía crítica y el pensamiento de Paulo Freire, que nos plantea algunas nociones de diálogo como un eje fundamental respecto a su planteamiento. La idea de libertad, la idea de conciencia, la idea de justicia social. Es interesante, rescataba como estas nociones de los títulos de algunos libros de Freire, que hay que actualizar, algunas cosas han quedado un poco en los contextos históricos en los cuales se generaron, pero las nociones básicas de una pedagogía del oprimido, de la esperanza, de la tolerancia y de la autonomía. Yo creo que estas cuatro nociones, un poco esta noción de opresión, de alguna forma es cara tanto a pueblos como a individuos, a sujetos. La idea también de que la esperanza es una posibilidad histórica, yo me voy a referir a eso en la próxima sesión del viernes. La idea de la tolerancia, que no es aguantar al otro, ¿no? Es ponerme en el lado del otro para poder conversar, y la idea de la autonomía del ser humano, tanto como sujeto personal, individual, como como sujeto colectivo. Y otra noción que a mí me parece importante es que todo ser humano lee históricamente el mundo desde donde está y después lee el texto escrito. Desde la educación popular, no da para desarrollar la idea, pero desde la educación popular a mí me parece importante, la educación popular latinoamericana, fundamentalmente en los años 60, 70, 80, el saber popular como un contenido de conocimiento válido, el saber de las masas, del conjunto de las personas. El mundo, otra discusión sobre la masa, el espacio pedagógico no es la sala de clase, nos coloca es el mundo. Una noción de que es importante trabajar formas no escolarizadas de educación necesariamente, estar siempre pendiente a no traspasar la realidad de la escuela a todas las expresiones educativas. La noción tecnológica, que aparentemente mucha gente la ve como contradictoria con la educación popular, en la educación popular es muy importante, ha sido muy importante la radio, ha sido muy importante la televisión, ha sido importante en su época, ¿no es cierto?, las cartillas, fue muy importante los medios de comunicación en general, hoy día es importante también la tecnología, gran parte de la experiencia de educación popular tienen una connotación tecnológica en América Latina, y sobre todo asociado a la noción de participación, de diálogo, de concientización, no la tecnología en sí misma, sino que asociado a estos principios. El tema indígena en América Latina, y hoy día cada vez con más fuerte las migraciones en todos sentidos y en todas las direcciones, nos coloca categorías como memoria histórica, diversidad de derechos, cosmovisiones y lenguas, la lucha histórica por la igualdad, el respeto mutuo, la relación que a mí me parece también muy importante entre la cultura, entre lo cultural, lo natural y lo espiritual. Los pueblos indígenas nos coloca también una integración entre estas tres dimensiones. El tema de la educación de jóvenes y adultos nos plantea algunas ideas básicas. La educación, en primer lugar, como un derecho para todos y todas. La idea, ¿no es cierto?, de la flexibilidad pedagógica y de la gestión. Y la idea de una pedagogía de la diversidad.
Finalmente, yo dirijo un magíster, que es el Desarrollo Humano Local y Regional, que nos plantea también la relación entre desarrollo descentralizado, la democracia, la participación, una economía efectivamente productiva y de cooperación, la idea de sustentabilidad, y que te colocan, en el fondo, todas estas nociones al ser humano como el centro del proceso en las personas. Bueno, esto me lo voy a saltar, son las experiencias que van a fundamentar las 10 ideas que voy a dar acá: educación intercultural bilingüe, educación de población rural, educación de personas jóvenes y adultos, educación social e investigación en sala de clase, que son las experiencias que desarrollamos en Chile. La idea es que la escuela es una de las principales instituciones sociales para aprender ideas, ideales, contenidos, habilidades, competencias que permitan integrarse a la sociedad, pero también transformarla, aunque no es el único espacio en el cual nos educamos. La escuela habla del mundo, pero ignora los espacios, los tiempos y los territorios históricos en los que nos constituimos como seres humanos, de la naturaleza y de la espiritualidad. Hay que cambiar los supuestos del modelo actual. Yo sí quiero separar simplemente por un tema formal el tema espiritualidad, el tema cultura. Lo hago formalmente para poder destacar esta noción de lo sagrado que tienen generalmente muchas culturas, todas. El diálogo educativo es la condición para el aprendizaje del diálogo en la sociedad, pero a una sociedad en la cual obviedad de toda la vida, como era el tema de la diversidad, el tema del conflicto y el tema de la incertidumbre, que han estado en toda la sociedad a lo largo de toda la historia, hoy día se constituyen en ejes relevantes en relación a otros. Entonces la pregunta es: ¿qué podemos experimentar en buscar estos diálogos, en buscar la posibilidad? Y yo coincido con el diagnóstico que hacía el profesor en la mañana de la Universidad Complutense, el rector, solo que con una pequeña distinción, que no voy a ser yo economista quien voy a discutirlo, pero en el caso, por lo menos del caso chileno, nosotros tenemos crecimiento económico, disminución de la pobreza y aumento de la desigualdad, que normalmente, como él decía en la mañana, ¿no es cierto?, en la charla, bueno, a más crecimiento se suponía que había menos desigualdad, ¿no? Nosotros hemos disminuido efectivamente la pobreza desde la dictadura hasta ahora en alrededor de un 40%, teníamos 50%, hoy ya estamos en un 11% con una nueva organización, si no estaríamos con un 7% con los datos estadísticos anteriores, igual es mucho, pero una disminución importante como país. Sin embargo, la desigualdad se ha lanzado hasta los niveles semejantes al de Brasil, que colocaba con el índice de Gini, que colocaba el rector en la mañana. Quería hacer esa salvedad porque ahí está el tema de fondo que yo coincido también. Quiero colocar algunas ideas de lo que hemos aprendido en los 5 minutos que me quedan. Primero, quizás rescatar una noción muy antigua de la educación. El rector en la mañana hablaba también, ¿no es cierto?, de volver a los orígenes. Yo creo que tenemos que volver un poco a la vida común también, ¿no?, a la vida cotidiana, como hemos aprendido toda la vida, ¿eh? Como aprendimos en las calles, aprendimos en los barrios, como aprendimos en las canchas de fútbol, como aprendimos en los grupos de teatro, como aprendimos en las pandillas, los jóvenes. Yo creo que una primera idea que rescatamos de nuestra experiencia es, que construimos desde nuestras experiencias de trabajo, es educar como aprendemos de alguna forma en la vida cotidiana. Buscar una manera en que la pedagogía, la didáctica se aproximen, se encuentren. Una segunda idea es la idea de territorios de aprendizaje interculturales. Nosotros no aprendemos en el aire, aprendemos en territorios muy concretos en que está la escuela. Tenemos chicos que aprenden en los internados, ¿no es cierto?, en las zonas rurales, cuando están alojados. Tenemos todo el sector empresarial. Yo pongo las cooperativas porque creo en la economía solidaria, en la economía de cooperación, pero esta quiere reflejar todo lo que son todo tipo de empresas. Los medios de comunicación, los clubes deportivos, la enseñanza a distancia, los partidos políticos y sus escuelas de cuadros, las iglesias y todas las maneras que tienen las iglesias de formación, las actividades culturales, los chicos en las calles, ¿no es cierto?, que se educan entre ellos, los centros de formación técnica, centros de adultos, jardines infantiles, secundarias, universidades, todos los centros de capacitación, los asistentes técnicos que apoyan los distintos sistemas productivos, y en la cultura cotidiana, que aquí nosotros tenemos una marcha enseñando la cultura indígena de mi zona. Otra noción que me parece importante que hemos ido aprendiendo es que el presente es la síntesis del pasado y del futuro. Cuando estamos con jóvenes, con profesores, con personas que estamos educando, no estamos educando solamente sujetos individuales que están viviendo un hoy, aquí y ahora. En ellos está, de alguna manera, su historia, su memoria personal y colectiva, y también están sus sueños, sus anhelos, sus objetivos, sus utopías. La diversidad educacional, voy a pasar rápido, pero primero decir que lo que está en la escuela, en el sistema educacional, es producto de una diversidad en la sociedad. No es que se establezca ahí, en la sala de clase. Es la educación, es la sociedad que entra con toda su diversidad a la universidad, con toda su diversidad a la escuela, con toda su diversidad al sistema educativo.
Los tiempos y espacios de aprendizaje en los cuales nos formamos. Tenemos fundamentalmente, a nuestro juicio, teniendo aquí al medio, ¿no es cierto?, los tiempos de formación formal en las cuales podemos operar nosotros, 4 tiempos y espacios de aprendizaje que pueden también tener distintas prioridades o distintos énfasis o distintas ponderaciones en un proceso de vida. Los tiempos que aprendemos en la comunidad, tiempos y espacios que aprendemos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, como decía aquí usted, ¿verdad?, de las comunidades. Los tiempos del familiar y doméstico, los que aprendemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Los tiempos escolares de toda nuestra formación formal y los tiempos virtuales hoy día. Hasta hace algunos años, algunos siglos, ¿no es cierto?, este último no existía. Esto es algo que se agrega hoy día. Y tenemos aquí los tiempos de educación, de formación formal, que incorpora todo, que los articula. Creo que también hemos ido aprendiendo que todo recurso cultural, social o natural, voy a decirlo, toda tecnología de interés colectivo, se establece un diálogo muy rico. Nosotros vemos chicos punk con personas mayores en educación de adultos, mapuches, no mapuches, hombres, mujeres, trabajando juntos temas de su interés. ¿Qué es lo que le permite eso? La investigación. Un proceso serio, durante un año, ¿no es cierto?, metodológico de investigación. Otro elemento que nos parece tremendamente relevante es la articulación entre un currículo integrado y una gestión participativa. Nosotros entendemos, si estamos trabajando en el sistema cualquiera que sea, una unidad, un tema de interés, que tienen que entrar los temas del territorio. Aquí tenemos una articulación con los contenidos que vienen, con los contenidos, con ciertos los objetivos que tienen que lograrse, los objetivos logrados anteriores, articulación con las otras unidades de los sistemas, las otras disciplinas, materias, los temas transversales, valóricos, pero con una gestión participativa que está asociada, me faltó aquí una flechita, no sé cómo, no soy muy bueno para esto, ¿no es cierto?, a los territorios. Un último, otro elemento que nos parece relevante es la cooperación entre los educadores. Nosotros trabajamos la noción de comunidades autogestionadas de aprendizaje. Un profesor no actúa solo. Ya estoy terminando. 0 minutos, dice. Ya. Cooperación entre educadores, comunidades autogestionadas de aprendizaje. Aquí el trabajo docente de cualquier educador. Por eso yo no uso tanto el tema profesor en este caso, sino que educadores, no hay educador solo. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a la organización y gracias a todos vosotros y a esta ciudad tan maravillosa de Arrecife. Una cuestión que me preocupa, nos preocupa muchísimo desde el contexto y el entorno donde me encuentro, es precisamente esa falta de diálogo, entre el profesorado, en todo lo, ya tenga experiencia o no, pero sobre todo el profesorado Nobel, que llega a un centro de difícil desempeño, un centro con una serie de características. Y en este caso, en la mayoría de etnia gitana, con unas particularidades, con unas necesidades y con un reconocimiento también a sus valores culturales que de tanto defienden desde cualquier edad, ¿no? Voy a poner esto. Muchas veces la cuestión fundamental está en que no se conoce, no se puede dialogar porque no se habla el mismo código, porque no se tiene el mismo lenguaje, porque no se conocen las particularidades culturales de cada uno. El origen del pueblo gitano, bueno, se ha especulado mucho al respecto, es todo un enigma. Sí, precisamente por una de sus características, que es un pueblo ágrafo, un pueblo que es de transmisión oral, y al llegar, el profesorado que llega nuevo a un centro carece de todos estos conocimientos. Es verdad que desde las organizaciones, desde delegaciones provinciales, desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, desde el comisionado del Polígono Sur, que ahora voy a hablar un poquito sobre ello para que tengáis un conocimiento de qué se trata y en qué consiste este comisionado y por qué surgió, se han intentado buscar mejoras y paliativos para, bueno, pues quitar y deshacer un poco todas estas dificultades que se encontraban y que no hemos encontrado en los centros educativos, tanto de primaria y secundaria, con el abandono de su puesto docente, por ser incapaz de desarrollarlo, sentirse incapaces de desarrollarlo. Y porque hay un perfil determinado de profesorado que tiene que ir a estos lugares para que pueda sacarse el máximo provecho. Es verdad que la historia del pueblo gitano, muchos de vosotros conoceréis, habréis leído, es muy interesante, es apasionante,
Yo trabajo con la Asociación de Enseñantes con Gitanos y con el colectivo de Andalucía que se llama Candela, y estamos asombrados cuando te inicias en la lectura de cada una de sus historias, de las persecuciones, de las pragmáticas que fueron declaradas ya desde los Reyes Católicos contra el pueblo gitano. Es asombroso y bueno, ha seguido a lo largo del tiempo, incluso cuando terminó la Guerra Civil Española, hubo también una medida bastante importante en contra y en persecución del pueblo gitano, que dio lugar a no solamente afianzar esos barrios de las afueras, las gitanerías, sino que esa cultura gitana, esas expresiones culturales, se perdieran en la cultura de la supervivencia, de la pobreza, de la marginalidad, y mezclando, digamos, ahí una subcultura que ya no tiene tanto que ver con el tema gitano propiamente identitario, sino que también se mezcla con todas esas características de supervivencia que se dan en este tipo de barrios. El diálogo intercultural hay que, como se ha dicho en esta mesa y como conocemos, ¿no?, pues tiene miradas diversas. En la escuela, en primaria, secundaria, donde tenemos una titulación de estudiantes pues, de un porcentaje muy bajo, de a lo mejor 150 alumnos que entran en primero de eso, titulan 7 u 8, es algo tremendo en la zona, que estamos muy preocupados, estamos sentándonos para acordar y llevar adelante acuerdos que tengan que ver con paliar esto y sacar otras estrategias, porque las que están, por lo que se ve, no sirven, no valen. Se está mirando en otras comunidades donde ha habido experiencias de éxito, precisamente en la India. Se están haciendo unas experiencias de éxito bastante interesantes. La Fundación Vicente Ferrer, trabajando en comunidades para cambiar la dinámica y el fracaso escolar. Como decimos, la escuela debe construirse entre todos y por ello es necesario la participación y la opinión de todos, de toda la comunidad educativa. Por eso especialmente se destaca las comunidades de aprendizaje en estos barrios, en estas zonas, porque necesitamos a toda la comunidad. Toda la comunidad es partícipe del cambio, si no es imposible pues llegar a facilitar ese intercambio, esa visión abierta que necesitamos para tomar decisiones pues a veces muy arriesgadas. Como decía, se convierte en una cultura de supervivencia, una cultura de pobreza, una cultura marginal, con una serie de características. El alumnado que se encuentra en estas zonas lo encontramos con una ausencia de niñez, una pronta maternidad, alumnas con 14, 15 años e incluso menores, falta de aspectos materiales, económicos, morales, etc. Precisamente por los nuevos paradigmas tecnológicos que han relegado al extrarradio a todos aquellos que no han entrado en este sistema. Hay serios problemas estructurales que hay que cambiar, que hay que modificar. Bueno, los centros de difícil desempeño, según el decreto, pues ahí tenéis las características y las conoceréis, si no, pues podéis consultarlas. Pues esa desventaja sociocultural es palpable en esta zona de una manera brutal. Sobre todo, el barrio también está dividido en zonas diferentes, ¿no? Los centros están ubicados en zonas circundantes, pero es que en el caso en el que vivimos estas experiencias nosotros, es todavía más palpable porque es todo un lugar completamente cerrado al resto de la población. Tenemos alumnos muy afectivos, alumnos muy emocionales, con muchas necesidades afectivas, porque muchas de sus familiares pues, están presos y tienen carencias de todo tipo. Impulsivos, cuanto más los haya. Agresivos, porque es la cultura de la supervivencia, porque o como o me comen, y entonces las clases, la dinámica es diferente, muy activo, diluye la responsabilidad suya en el grupo, se hace bastante complicado. Son situaciones multiproblemáticas en las que confluyen muchos factores, con mayor o menor incidencia, tanto ya sean de índole familiares, como sociales, como económicos, incluso de otros aspectos que
que van desarrollando a raíz de su falta de autoestima y de cubrir sus necesidades básicas. Necesidades básicas, como decían antes, de comer. Bien, no sé si han oído hablar del Plan Integral del Polígono Sur, pero es un plan que se lleva a cabo como una medida extraordinaria, una medida de necesidades urgente, debido a las circunstancias, debido a las características del centro. Principalmente surge por iniciativa popular en el 2003, donde una y algunas otras se suman, demandan la creación de un comisionado para el Polígono Sur, un comisionado que aúne, que interrelacione, que comunique las distintas administraciones presentes en la zona, que sea capaz de buscar los recursos, que sea capaz de dirigirlo y que sea capaz de dialogar y de transmitir ese diálogo entre todas las instituciones, entre las familias y en todos los que conviven en este barrio. Sobre todo por la lucha por la normalidad y la convivencia. Problema grave de convivencia. En muchas ocasiones podemos ver en televisión todo lo que sale de este barrio, en muchas ocasiones es peyorativo, es la parte más negra del lugar, que no es tan así, ni muchísimo menos, pero el sensacionalismo de las televisiones ya se sabe, sacan lo que se quiere, lo que atrae al público, al espectador. Hay una gran preocupación por la convivencia y es uno de los graves problemas que tenemos hoy día, porque si hubiéramos podido ahondar un poquito en la cultura gitana, los referentes de respeto, esos tíos mayores de 50 años que componían el Consejo de Ancianos de Respeto, donde se llevaban las cuestiones de decisiones importantes, que velaban por el cumplimiento de las normas de la convivencia, hoy en día pues está bastante diluido. Y ese Consejo de Ancianos pues ha pasado a formar parte pues un personal que no entra tanto dentro de esa identidad de persona de respeto, serena, templada, sino que ahora los que componen la mediación tienen otras características. Esta nueva iniciativa del Polígono Sur y del Plan Educativo de Zona, que le llamamos PEZ, tiene factores que se están llevando a cabo y que necesitan seguir trabajándose en ello. Aquí os ponía un mapita de la zona para que pudierais ver cómo está cerrado como un embudo, cerrado por la vía del tren, cerrado por otra parte por una fábrica y cerrado por una carretera de circunvalación, que detrás de esa carretera lo único que hay es campo, es decir, barreras, murallas, segregación. Por desgracia, llegamos a entender que se están convirtiendo todos estos centros en centros guetos, con todo lo que conlleva y todas las características que a esto le sigue. Se crearon los puestos específicos, que ha sido un gran acierto, los puestos específicos en los cuales el profesorado tiene que ir con un proyecto concreto, tiene que ser valorado su proyecto y además tiene que ser valorado por una comisión que defiende el profesorado que llega, tiene que presentar su defensa oral de lo que quiere hacer y lo que va a desarrollar. Simplemente para administrar el mejor capital humano, para sacar las personas que llegan a estos lugares que verdaderamente pues tengan el perfil idóneo. Seleccionar a los mejores individuos para trabajar en este lugar. Voy avanzando rápido. Hay unos rasgos académicos y escolares que describen al alumnado y a las necesidades, como antes decía, y que ahora se especifican un poco más, pero no tenemos tiempo. Pero nos encontramos con el docente Nobel, que decíamos antes, con esa ruptura de diálogo, porque el código en el cual hablan los alumnos, los estudiantes y el profesorado, socioemocionalmente competentes. Necesitamos docentes que lleguen a los centros de infantil y primaria y secundaria que sean socioemocionalmente competentes, que cuando encuentren un aula, que es el principal problema, la gestión del aula, puedan mantener la calma, el desarrollo normal, a pesar de la adversidad,
controlando, motivando, interaccionando. Como dice Baello, Juan Baello, que está trabajando mucho en el tema, el secreto de la educación está más en contagiar ganas que en transmitir conocimiento. Y el Nobel se centra precisamente en conocimiento, quiere dar toda su maleta de conocimiento que viene de la universidad. Voltaire, ¿hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás? Por aquí la mentoría. Por eso hablaba de la mentoría, que la voy a tener que dejar aparcada. Solamente deciros que pensamos que el docente Nobel, con un mentor experimentado, con un docente experimentado, que ha pasado por esas situaciones, que ha tenido vivencia de todo tipo, es el mejor acompañante, es el mejor consejero, es la mejor ayuda que pueda tener un docente Nobel, aparte de la formación inicial, que debe de ser en algunos aspectos reestructurada. Decir que no solamente la mentoría, sino que vamos a aprovechar los recursos tecnológicos, nuestra bimentoría, que aprovechamos el momento sincrónico, asincrónico, el correo, el WhatsApp y todas las tecnologías que hayan habido y por haber, para conseguir que estos estudiantes, que estos alumnos, que esta población, pues tenga una población que haya diálogo, que la comunicación sea efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, María José, luego, como vamos a dejar unos minutitos para preguntas, quizá podáis profundizar un poquito, un minuto cada uno, sobre todo esto que se está quedando pues sin tiempo, se está quedando sin tiempo para poder cerrar. Bueno, el último ponente de esta mesa es Eladio Boda González. Ya os comenté que trabaja en el Centro Asociado de la UNED de Sevilla. Ante todo es pedagogo, orientador y bueno, también creo que es un defensor de la UNED a ultranza. Yo le conocí en la UNED y sigue en la UNED, no sé, la UNED. Él nos va a comentar sobre la acogida y atención al alumnado inmigrante en Andalucía, estudiantes extranjeros en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla. Ya sabes que son 12 minutos. Bueno, pues vamos a ello. Como el tiempo es implacable y la moderadora lo ejerce con mano firme, vamos directamente al grano. De todas formas, mi intervención estaba anunciada planes integrales para la inmigración a Andalucía y luego la experiencia del centro asociado. Pero yo estoy de acuerdo con el profesor en que cualquier práctica tiene que estar fundamentada en una buena teoría. Entonces, algunas referencias o algunas reflexiones un poco apresuradas por el tiempo, pero que yo considero imprescindibles. Me ha gustado especialmente de las definiciones que podemos ver del concepto de diálogo, pues esta definición que tenéis ahí. Acción de comunicarse dos o más personas pidiéndose y dándose razones de por qué se hacen, dicen o callan aquello que se hacen, dicen o callan. Dar razones, dar argumentos, entonces caería fuera del diálogo todo lo que no fuera dar razones. Caería fuera del diálogo las reacciones viscerales, los fanatismos, los fundamentalismos. Entonces, en educación pues partimos de esta concepción del diálogo. El diálogo, además, entre culturas, es decir, la cultura es la que nos da el referente de cómo vemos el mundo, de nuestra visión del mundo, cómo lo percibimos, cómo lo transmitimos, y hemos de entender o debemos de partir de que hay personas que pueden tener otros referentes distintos a los nuestros. A partir de ese punto de partida, el otro puede tener un referente distinto al mío, pues yo establezco un diálogo y busco una posibilidad de acuerdo o no, porque el diálogo no tiene por qué terminar siempre en acuerdo en el sentido de, pues opinamos igual, ¿no? Puede haber consenso o puede haber disenso, pero si hay unas reglas en ese diálogo, pues probablemente nos podamos entender y nos podamos enriquecer. El diálogo es posible porque todo ser humano posee una competencia comunicativa y esa competencia comunicativa podríamos decir que la podemos subdividir en una serie de subcompetencias, todas ellas atravesadas por la cultura. La competencia prosémica, por ejemplo, esto de manejar las distancias entre los interlocutores, pues es un tema que hay unas diferencias culturales evidentes.
en la subcompetencia kinésica, esto de los gestos, la mímica. Ya sabemos que los latinos pues nos acercamos más cuando hablamos entre nosotros, nos tocamos, en fin, eso hay otras culturas en lo que en ese diálogo pues, existen otras reglas que hay que conocer. La competencia pragmática, que nos hace situarnos en el contexto, en el momento, etcétera, y que nos obliga pues, a determinadas normas del diálogo, ¿no? Entonces yo creo que estas subcompetencias de esta gran competencia comunicativa, es decir, la competencia lingüística, la competencia paralingüística, lo kinésico, lo prosémico, todo esto son expresiones del talento para el diálogo. Es decir, una persona que dialoga con el otro con talento debería tener en cuenta estas subcompetencias, y creo que son muy necesarias trabajarlas pues, para todo profesional de la educación. Otros referentes teóricos para el diálogo, bueno, ya lo han mencionado el profesor Williamson, pero yo lo quiero mencionar de nuevo, Paulo Freire y su aprendizaje dialógico, con todo su potencial transformador, crítico, liberador, creo que todavía hoy lo tenemos que seguir reivindicando. La teoría de la acción comunicativa de Habermas, el profesor seguro que nos podría hablar mucho más, pero creo que es un buen referente teórico en el que fundamentar nuestras propuestas. Y a nivel práctico, pues el movimiento de las comunidades de aprendizaje, que conecta con lo que comentaba también el profesor Williamson, con los territorios de aprendizaje que decía él. Las comunidades de aprendizaje se basan en uno de sus ejes principales, es precisamente el potencial de aprendizaje del diálogo, el diálogo igualitario. Una entidad tan importante y tan conocida en España, con tantos años de experiencia como la Fundación Secretariado Gitano, pues comenta que para este diálogo intercultural es necesario desarrollar las competencias interculturales. Estas competencias interculturales serían las siguientes. El punto de partida es que el otro puede tener un referente distinto al mío. Por cierto, hace unos días, en una entrevista en un periódico, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez le hacían una entrevista y, bueno, saben ustedes, es revolucionario y es vicepresidente del primer gobierno sandinista. Le preguntaba al periodista, ¿cuál es la revolución pendiente? ¿Es la revolución del feminismo? ¿Qué revolución? Él contestó, y me pareció magnífica su respuesta y por eso la traigo aquí. Dice, la mayor revolución es tratar de ver el mundo como lo ve el otro. Dice, en la política, pocos, como Mandela o Luther King, consiguieron encarnarse en el otro. Bueno, yo creo que este tener en cuenta al otro es necesario en la política y es necesario pues, en la vida en general, en la educación, etcétera. Bien, pues decía que la Fundación Secretariado Gitano habla de 3 competencias interculturales que debemos desarrollar. La sensibilidad intercultural, que haría referencia por aquellos aspectos más afectivos de aproximación, de empatía al otro. La conciencia intercultural, más el aspecto cognitivo, de conocer la cultura del otro, conocer la propia, ser conscientes de los propios prejuicios y estereotipos que podemos tener cuando dialogamos con otra persona que tiene otros referentes distintos al nuestro. Y luego habla de la destreza social, que sería la sensibilidad y la conciencia intercultural puesta en acción. La destreza social, que es esa habilidad social para manejarse con eficacia en situaciones comunicativas donde los interlocutores no tienen por qué compartir un mismo referente culturales. Y finalmente, en estas pinceladas, diríamos, más teóricas, quiero hacer referencia, o quiero citar también aquí, el libro blanco del diálogo intercultural del Consejo de Europa. Como decía el profesor Berzosa, esto de los documentos de las instituciones importantes pues no se cumplen, ¿no? Además tienen un lenguaje tan... A mí, yo tengo que confesar que me encantan los documentos de la Unión Europea, luego por su lenguaje, sobre todo por el horizonte un poco utópico que ponen. Luego no se cumple, pero ahí está.
¿no? Y si no, díganme ustedes si no están de acuerdo con esta definición de diálogo intercultural. Dice, diálogo intercultural, dice el Consejo de Europa en el año 2008, dice, un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuo. Chapó, qué bien, ¿no? Los expertos de la Unión Europea, que es definiciones más cerradas, más contundentes, y luego dice, bueno, luego ya defiende el mismo libro blanco que esto es necesario en las sociedades abiertas, como son las sociedades europeas, y habla de los distintos escenarios, desde la política hasta la profesión, los institutos, las universidades, los hospitales, los museos, es decir, cualquier escenario social donde convivan personas, allí debe llevarse a cabo el diálogo intercultural. Bueno, y vamos un poquito, esto ya lo he dicho, aquí una experiencia concreta. El diálogo intercultural debe, decía anteriormente, desarrollarse en distintos planos y escenarios. Bueno, pues yo lo venía a comentar ahora, esta iniciativa institucional de fomento del diálogo intercultural, que son los planes integrales para la inmigración en Andalucía. Estos planes tienen su origen en los años 2000, su finalidad es preparar a la sociedad de acogida andaluza en la época del boom migratorio, los años 2000 y siguientes, y es un plan integral. El valor añadido de estos planes integrales para mí son los siguientes. Primero, que traslada a la sociedad la importancia del tema, un tema social, político, económico de calado. Segundo, que expresa una prioridad política y una definición en un sentido muy determinado. Y tercero, bueno, el hecho de que sea integral, en este integral quiere decir que se compromete en todas las áreas de un gobierno, pues supone, digamos, unir sinergias de lo que se hace en educación, en sanidad, en vivienda o en política interior, ¿no? Pues bien, el primer plan fue del 2000 al 2004, los esfuerzos se centraron en la acogida, entendida la acogida como facilitar el acceso a los recursos básicos de educación y sanidad a todas las personas que en aquellos años estaban llegando a Andalucía. El segundo plan, del 2005 al 2009, se incluyeron nuevas medidas y se planteó un horizonte de integración. En estos momentos, después de unos años de un poco de... En fin, de que ha estado apagado un poco este tema, pues en Andalucía ahora mismo se está trabajando el tercer plan para la inmigración, que se llama Plan Horizonte 2016. Y, digamos, su idea fuerza es esta de la gestión de la diversidad cultural. En el segundo plan, hay que decir que coincidió con la reforma del Estatuto de Andalucía, que tuvo lugar en el 2007, y en este Estatuto de Andalucía pues se incluyó, el tiempo he corrido mucho, pero bueno, a ver, un artículo concreto para este tema en el Estatuto de Andalucía. Se crearon los foros provinciales para la inmigración. Estamos hablando de diálogo, pues en el foro están todas las partes que tienen que decir algo sobre este tema. En el marco del segundo plan se hicieron distintos estudios. Aquí tenéis el Pérez, Iruela y Rinken, donde hablan de las actitudes de la población de acogida, y lo dividen en 4 discursos: solidario, funcionalista, desconfiado y excluyente. Como no tenemos tiempo, pues vamos a continuar, pero creo que el mensaje es que hay que seguir trabajando con las actitudes de la sociedad receptora. ¿En qué momento nos encontramos? Porque resulta que la inmigración ha desaparecido de la agenda política. Parece que en la época parece que ha desaparecido. Yo creo que es una visión errónea y es cortoplacista, porque, como nos dicen los expertos, el fenómeno de la inmigración es un fenómeno estructural en la sociedad española y andaluza. Bueno, la evolución de la inmigración tiene un carácter estructural, hay disparidad en los datos en las distintas provincias, etcétera. Esto me lo voy a saltar porque esto es el Plan Integral de Andalucía, en fin, un poco como tiene la estructura que tiene, etcétera. Pero hay
distintas áreas, la área socioeducativa, los compromisos de este plan, con el aprendizaje castellano, programa de mantenimiento de la cultura de origen, etcétera. Y me quedan 3 minutos, pero yo no sé si darle la palabra, seguir yo, o darle la palabra a una alumna inmigrante de nuestro centro asociado, sí, yo creo que se lo vamos a hacer. Hola, soy Waleska, tengo 24 años de edad, soy de República Dominicana y llevo 5 años residiendo en España. Estudié en la UNED y la verdad es que para mí ha sido una experiencia gratificante, puesto que aún llevo mis primeros meses, ahora estoy cursando el segundo cuatrimestre y es muy interesante, puesto que te mezclas con personas de diferentes edades y pensamientos, o sea, personas de 40, 50 o 30 años y también con chicos muy jóvenes. Eso te da un margen de aprendizaje a nivel cultural y personal muy enriquecedor. Y más para mí que soy inmigrante. Mis planes referente a mi carrera, que es pedagogía, voy a mencionar una materia, son intentar aprender lo más que pueda, puesto que estudiar una carrera lo que hace es reforzarte para intentar ejercer y aprender más, ¿no? Pedagogía para mí es una carrera muy importante, puesto que en algún futuro me gustaría ayudar a aprender y ayudar en el desenvolvimiento de aprendizaje de los niños que tienen problemas de discapacidad, en especial los niños que nacen con problemas de aprendizaje, menores de edad, entre 5 o 6 años. Y dentro de algunos 2 años, si Dios quiere, me gustaría tener mi propia guardería especializada solo en esa área. Muchísimas gracias. Pues ya está fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Total. Entonces, ¿podemos escuchar a otro inmigrante de Andalucía o no? A ver si la moderadora lo permite. Estos son datos de los alumnos de origen extranjero en el centro. Eladio, ¿sí? Como te has pasado de tiempo y vale, la equidad es lo más importante y el diálogo también, creo que los minutos que quedan deben ser para el público, por si quieren haceros alguna pregunta. Y si no quieren hacer una pregunta, sí que tendríais 1 minuto o 2 cada uno para decir aquello que ahora mismo estáis pensando, no lo dije y tenía que haberlo dicho. Entonces, ahora el público tiene la palabra. Si queréis comentar algo a estos 4 profesores, pues... Sí. Es que yo tengo aquí a la directora del centro que me dice el tiempo hay que cumplirlo y yo... Por eso... Que queda muy poco. Bueno. Nosotros, pero luego hay que pasar al público la palabra, porque quieren preguntaros. Bueno, en esta transparencia, yo voy a aprovechar mi minuto, eran las conclusiones del estudio sobre los alumnos inmigrantes en el Centro Asociado de Sevilla. Básicamente la conclusión es que no hay diferencia, pues es que es un alumno más, no hay diferencia entre alumnos inmigrantes y alumnos autóctonos. Participan en la dinámica del centro, utilizan más o menos los recursos de la UNED como cualquier otro alumno, la asistencia a las tutorías pues también tiene pues, las mismas componentes que la asistencia de los alumnos no inmigrantes. Los que van sí que lo valoran mayoritariamente de forma positiva y, bueno, diríamos que hay una integración y una estabilización, diríamos, de su situación en España que se traduce pues, en estos en los planteamientos de estudios que ellos se realizan. Dificultades, algunos el idioma, otros el coste de la matrícula, otros la poca duración de las tutorías, que querrían los temarios muy amplios, etcétera. Bueno, en fin, esto lo podría decir cualquier estudiante. Yo la conclusión es que realmente pues, es un alumno muy integrado en la vida del centro y en la dinámica de la UNED. Aquí hay otro testimonio que es distinto al anterior. Este es un chico, si me permite. Creo que hay que permitírselo, hay que permitírselo. Bueno, sí, además yo creo que la gente sí que quiere escucharlo, así que adelante. A ver, Gracias a todos.
Howard Jackson es un chico joven de Liberia, lleva 17 años en Sevilla y se gana la vida vendiendo pañuelos y otras menudencias en un semáforo de Sevilla. Es muy conocido porque es un semáforo central, es de la capital, tiene mucho tráfico y además tiene fines muy conocidos en la ciudad. En Semana Santa pues, se pone mucho, en la feria con el traje de Faralaes y en Navidad se disfraza de Papá Noel. Es estudiante de nuestro centro y este es su testimonio. Solo los españoles y la UNED en particular, y mis amigos también aquí en España. Estoy aquí y estoy muy feliz por estar aquí. Y cuando me ven y que tengo el semáforo y todo lado, por favor, sigue con tu apoyo, y porque si me saca la carrera de Derecho, no solo para mí, tiene que ser por todo el mundo, y yo puedo ayudar a los inmigrantes, las personas que están alrededor, que están lejos de mí, que necesitan mi ayuda para sacarle en cualquier situación que puede tener miedo, cualquier situación que puede darle problemas en su vida. Y gracias a todo el mundo. Te quiero. Gracias. Muchas gracias. Eladio, ¿consideras que ya? Ya, perdón. Bueno, pues nada. Bueno, la verdad que Eladio ha trabajado bastante en esta comunicación y no ha podido él hacer todo lo que quería. Entre vosotros, por favor, si queréis comentar alguna cosa, igual que comenta Irene, pues estamos a lo que necesitéis. Sí, bueno, para ir animando lo que... A mí me gustó mucho las intervenciones prácticas que se han planteado. Yo lo que principalmente quería transmitir es que el principio de duda, porque como en lugar de decir cogito ergo sum, diría dubius ergo sum. Es decir, la duda y la disidencia es la fundamentación de nuestra capacidad de diálogo, de nuestra capacidad de elección y de diálogo. Entonces yo creo que hay tres cosas de lo que se han planteado que apuntan en esa línea. Por ejemplo, cuando se dice que la inmigración ha desaparecido de la agenda, no ha desaparecido de la realidad, eso es muy importantísimo. Es una cuestión que señala en su último libro Amartya Sen, se llama La India Ansante en Gloria, o sea, una gloria bastante poco cierta, bastante dudosa. Es que la construcción de la agenda política por medio de los medios de comunicación, unos medios de comunicación totalmente controlados y que generan el plan de lo que se convierte en la agenda política, no a partir de las necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de la India, encontramos con que la miseria extrema no está en la agenda política. Y sin embargo, en la India, con todos sus éxitos tecnológicos, etc., fíjense, hay un dato muy impresionante, es que la mortandad infantil en la India es igual o mayor que en el Afganistán cuando los talibanes prohibieron la vacunación. Es un tema realmente muy profundo, ¿no? Por eso, las teorías que han planteado la necesidad de una teoría general sobre la justicia, como si fuera posible una especie de contrato o de acuerdo social universal sobre una teoría de la justicia, están erradas o son bastante... Hay que ir a posiciones un poco más eclécticas, en el sentido de que lo importante es la injusticia realmente existente. Y la denuncia de la injusticia no nos hace falta compartir una posición, sea religiosa, sea filosófica, tal común, una especie de teoría general, universal, que nos diga, porque esa es justamente la posición normalmente de las iglesias, las religiones, etcétera, ¿no? Que pretenden una posición universal que luego legisla para todos. Entonces, la duda como individuo para construir procesos a partir de los lugares donde te encuentras, yo creo que es fundamental. Y para ir colocando en la agenda política los temas que realmente sí que existen, ¿no? Y aquí se han visto muy claros, ¿no? En la posición. Y en eso la escuela puede contribuir mucho, ¿no? A que no salgan de la agenda las cosas. Muy bien. Guillermo o María José. Sí, no, me gustaría destacar, ¿no?, como comentaba Guillermo, el tema de los territorios de aprendizaje. Creo que es muy interesante cómo tener en cuenta esas comunidades, aprender en la comunidad y aprender de los intereses de la propia comunidad. Y, no sé, a mí me apetece que pudiera contarnos algo
algo más sobre eso, porque a mí me ha dejado con muchas ganas. Guillermo, ¿tienes la palabra? Yo creo que podemos darle un poco más de tiempo. La idea es, el origen es reconocer algo que ya sabemos desde el origen de la humanidad, no es más que eso, que no nos formamos solo en la escuela y que lo que somos producto de un conjunto de procesos formativos que la memoria de cada uno puede rescatar. Ahora, las dinámicas de las comunidades son, y aquí hay un tema que yo lo voy a colocar el viernes, que es como el rescate de la comunidad. Yo siento que hoy día tenemos una noción mundial global, un poco lo que tú dices, teorías globales, y a lo mejor tribalmente tengamos que volver un poco en estos tiempos, ¿no es cierto?, a esos espacios más de encuentros interpersonales, de emociones, de sentimientos, teniendo claro también, y lo voy a decir ahí, ¿no es cierto?, que muchas veces hay también factores de violencia interna también muy fuertes. No siempre es fácil ese espacio pequeño, idealizado, pero es el punto de apoyo, ¿no? Yo creo que pasar del punto de apoyo del individuo a la comunidad, del individuo a la familia y la comunidad, a mí me parece que ya sería hoy día un avance significativo.